las cosas que están escritas en tu palabra, Dios, porque tiene que ver con nuestra eternidad. Tú no viniste al mundo a formar una religión, tú viniste a salvar personas, Dios. Cuando tú moriste en la cruz, estabas salvando gente, y hasta ahorita salvas gente, Señor. Moriste en la cruz, fuiste sepultado, y en el tercer día tú resucitaste. Y con esto, Padre, nos das la oportunidad a nosotros de que la culpa pagada en tu cuerpo, en tu sangre que fue derramada, la culpa de nuestros pecados, nuestra culpa pagada en tu cuerpo, Señor, nos da la oportunidad de volvernos al Padre, reconciliarnos con el Padre, ser llamados hijos de Dios. No se trata de religión, tú nos lo has enseñado claramente, Dios. Ayúdanos a entender que necesitamos oír tu voz, necesitamos escuchar tu voz, no mi voz, ni la voz de cualquiera que se pare aquí, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo que nos hable, Señor. Ayúdanos mucho, Dios, en esta tarde. Y gracias por permitirnos recibirte con gloria, con alabanza. Como decía mi hermano al principio, toda la creación te alaba, Dios, y te adora porque eres magnífico y eres grande, Señor. Y a ti te queremos buscar siempre, Señor Jesús. Ayúdanos a que siempre lo tengamos en nuestro corazón y que tú nos bendigas con tu palabra. Amén, Señor. De entrada quiero pedir disculpas por la garganta. Vamos a tener un estudio hoy. Yo considero que es muy importante porque el punto principal de la necesidad de una salvación, la necesidad de una salvación, es porque hay una condenación. La necesidad de ser salvo es porque hay una perdición, hay una condenación, hay un castigo preparado, ¿sí? La necesidad de ser salvo o de caminar con Cristo no se trata de pertenecer al grupo. La necesidad de ser salvo o conocer a Jesús no se trata precisamente de que me acepten en determinado día de reuniones. La necesidad de ser salvo radica precisamente en que hay una condenación que va a destruir a todos los pecadores. Hoy yo quiero hablar acerca de esta condenación. Quiero yo tocar algunos puntos. Vamos a tocar varios pasajes. Espero no tardar mucho. Pero yo quiero que entendamos una cosa. Ser salvo no es un favor que Dios nos hace para pertenecer a un lugar. Ser salvo no es un favor que Dios nos hace para ser aceptado en determinada reunión. Ser salvo es ser rescatado de una condenación, de una perdición. Cualquiera persona que camina en esta vida sin la fe en Cristo, sin entregarse a Cristo, realmente su estado espiritual es de condenación. Lo hemos visto la semana pasada, pero vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso breve. Vamos a buscar allá en Juan, Evangelio de Juan, solo como un repaso de la semana pasada, muy breve. Capítulo 3. Versículo 19. Un breve repaso. Dice la Biblia: y esta es la condenación. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, odia la luz, desprecia la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Hablamos de que, como dice el versículo en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? La condenación ya está a todo aquel que no ha obedecido el Evangelio de Cristo a través del arrepentimiento y de la fe. Por eso yo decía que ser salvo no significa el privilegio de pertenecer a un grupo especial de personas. No significa el privilegio del acceso
a determinadas reuniones de martes o de jueves o de lo que sea. Ser salvo es una necesidad eterna y espiritual de cada ser humano en esta tierra. Ser salvo no es pertenecer a una religión. Ser salvo no significa que tú seas aceptado en determinado templo o en determinada iglesia. Porque tú puedes ir a la iglesia que tú quieras y seguir en el estado de la condenación y de la perdición de tu alma. Tú puedes pasar 10, 20, 40 años en un templo sin arrepentirte, sin fe en Cristo, sin obediencia a Cristo y permanecer en esa condenación. Yo quiero hablar acerca de este asunto. ¿Por qué? Porque siento que es un asunto que se ha leudado mucho en esos tiempos. Hoy en muchos lugares, en muchos templos, en muchas iglesias no se habla de la condenación, no se habla de la perdición de las personas, no se habla del estado en donde las personas tienen que darse cuenta de que ellos caminan todas sus vidas, una vida en donde delante de Dios, después de la muerte, hay que ajustar cuentas, pero ellos viven como si cuando murieran todo va a acabar y se acabó y punto, no hay nada más. Pero delante de Dios hay que ajustar cuentas. Después de la muerte se ajustan las cuentas con Dios y lo vamos a ver. Y es un asunto en el cual no podemos quitar el peso. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que mi primo, mi tío, mi hermano, mi padre, mi madre no están salvos, mis compañeros, mis amigos, mis vecinos no están salvos, yo sé que su destino final va a ser muy terrible. Y eso me debe dar dolor en el corazón y preocupación para yo compartirles el Evangelio de Jesucristo. Ser salvo, repito, no significa pertenecer a una iglesia. Es un resultado de la iglesia de Cristo. Pertenecer a la iglesia. Ser salvo no significa el privilegio de un acceso a reuniones especiales. Ser salvo es una necesidad que tanto tú como cualquier otra persona y yo tenemos. Sin Cristo estamos perdidos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver allá en Ezequiel capítulo 33. Va a ser nuestro versículo de partida. El anterior era un repaso a lo que vimos la semana pasada. Ezequiel, después de Jeremías. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 16. Ezequiel 33, 11. Dice la Biblia, Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte. Escuchen las palabras de Dios. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué es un impío? Es un pecador. Y dice Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos que aquí hay algo inevitable, pero también vemos que los deseos de Dios son contrarios a las consecuencias que muchos pecadores van a tener que recibir. Muchos pecadores van a tener que morir por sus pecados y pagar el justo castigo eterno por todos sus pecados. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios está ansioso de ver tu sufrimiento eterno como si fuera un hombre sanguinario. Dice el texto, vivo yo, o sea, como si Dios estuviera jurando por sí mismo. Dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, no lo quiero. Muchos pecadores se van a perder, muchos se van a ir al infierno, muchos van a gritar ahí misericordia, y Dios dirá en su corazón, yo nunca quise, nunca dispuse que así acabaran las personas. Nunca quise. Pero va a ser la consecuencia que muchos recibirán. ¿Por qué? Porque el texto dice claramente, volveos de vuestros malos caminos. O sea, deja el mal camino. Deja ese camino de pecado, ese camino sin Dios, ese camino donde vives en tus propios deleites y pasiones. Deja ese camino que está lejos de Dios y empieza a buscar a Dios. Volveos de tus malos caminos. Volveos, ¿qué significa? Apártate de ese camino, aléjate de ese camino. Volveos, ¿qué significa? Dale la espalda al camino que estás siguiendo y acércate a Dios, acércate a mí, diría Jehová.
No quiero tu muerte, no quiero tu perdición. Hazme caso, escucha mi voz, hazme caso. Muchas personas caminarán como locos y caminarán como entontecidos hacia el camino de su perdición, y como si tuvieran una sordera diabólica que no oirían la voz de Dios que les llama. Dios quiere llamar a todas las personas que sean posibles, con ustedes y los que ustedes conozcan allá afuera. ¿Cuántas personas tú conoces allá afuera? ¿Cuántas personas Dios te puede permitir llevar el evangelio, compartir el evangelio? No te estoy garantizando que todas quieran escuchar, pero ¿cuántas personas necesitan el evangelio? Todas necesitan. ¿Y a cuántos tú puedes llegar? Dios quiere que la gente le conozca a Él y que se salve de la condenación. Dios nos está diciendo: vuélvete de tu mal camino, arrepiente de tu mal camino para que te dé acceso a la reunión de los viernes, de los jueves, de los martes. ¿No? Vuélvete porque te vas a perder. Vuélvete porque vas a sufrir. Vuélvete porque tú no tienes idea de lo que sigue después de la muerte cuando terminas sin mí. No tienes idea. No tienes la magnitud del sufrimiento que te espera. Volveos de vuestros malos caminos. Volveos de vuestros malos caminos. Y ese es el llamado al arrepentimiento que Dios hace. Dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué vas a sufrir las consecuencias eternas? ¿Qué motivos tienes tú para sufrir las consecuencias eternas? Dirá el borracho: es que me gusta mucho la cerveza. Oye, pero te va a matar. Dirán los doctores: hay doctores que fuman. Hay doctores que fuman mucho. Oye, si tú eres médico, ¿por qué fumas? Es que me gusta. O sea, no hay motivo justificable delante de Dios para que la gente se pierda. Es más, los motivos para que la gente se pierda delante de Dios son absurdos. Por eso Dios pregunta: ¿por qué vas a morir? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué va a acabar así tu vida? ¿Por qué va a acabar así tu vida? Dios quiere que la gente se vuelva de sus malos caminos. Dios quiere que la gente se salve. Dios no vino a poner una religión. Jesucristo no vino a la tierra a nacer humilde, vivir humilde, caminar en pobreza, caminar con un solo juego, una muda de ropa, unas solas sandalias, y luego ser colgado en la cruz, clavado de manos y pies, torturado, burlado, le escupieron el rostro, expuesto vergonzosamente en la cruz, y luego todos burlándose de él para que tú digas: Cristo murió para que yo me reúna en una iglesia. Eso es pésimo. Eso es pusilánime. Eso es rebajar el propósito de Cristo a lo más grande que tú necesitas. Tú no necesitas religión, tú necesitas Salvador. Necesitas a Dios. Necesitas a Jesús, necesitas ser salvo. Necesitas escapar del infierno. Es lo que necesitan las personas. No necesitas ser de la religión de tu familia, de tus padres, de tus hermanos. Necesitas conocer a Jesús y ser salvo, ser salva. Jesucristo no vino para que agarres una foto de su crucifixión o alguien imite un dibujo o una figura de su crucifixión y lo pegues allá en la puerta de tu casa y digas de alguna manera: soy devoto a Cristo, y vives como si Cristo nunca te hubiera dado una orden para que obedecieras. Eso no sirve de nada. Hacer caso a lo que Cristo dijo es volvernos de nuestros malos caminos. La salvación viene por algo, porque hay una condenación. Hay una condenación. ¿Cómo yo sé que después de la muerte hay algo? Vamos a ver Lucas. Hebreos. Hebreos 9:27. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y léelo con tus propios ojos. Y de la manera que está establecido, o sea, no hay vuelta de hoja. Así lo puso Dios y así es, y punto. No hay otra cosa. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, no hay reencarnación, no hay vidas pasadas, no existe eso. Son fábulas. Que muera una sola vez y después de esto
el juicio. Así Dios lo estableció. O sea, no existe reencarnación, no existe el karma que te va a hacer nacer en otra vida peor si viviste mal o mejor si viviste bien. Eso no existe. La oportunidad de los hombres se acaba con la muerte. Dios así lo estableció. O sea, nadie puede decir, pues yo no voy a, ¿cómo se llama?, a saltarme esto, yo no voy a brincarme esto. La palabra de Dios dice claramente que para todos los hombres esto está establecido. Para todos los hombres esto está establecido. O sea, tú no te vas a escapar de eso, ni yo me voy a escapar de eso. Tú te vas a morir y no va a haber un rincón en la eternidad donde te escondas del juicio de Dios. No va a haber. Sino que delante de Dios va a ser expuesto tu persona y se va a juzgar tus obras conforme a lo que hiciste en esta vida. Vamos a buscar allá Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco. Es una visión del cielo, de los últimos tiempos. Vi un gran trono blanco, es el trono de Dios. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, hay una primera muerte. Cuando te mueres, cuando se muere tu cuerpo, aparte hay una segunda muerte. Fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, sin excepción. La Biblia dice claramente que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no te vas a escapar, ni yo me voy a escapar de este evento. La Biblia dice claramente que todas las personas van a ser juzgadas delante de Dios y van a ser examinadas como si alguien abriera un archivo y sacara un expediente de todas las cosas que has vivido. Todas las cosas que has vivido. Dice la palabra en el versículo 11 que el apóstol vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, que era Dios. Era Dios, era Jesucristo. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Cuál es el poder o el tamaño del poder del que está sentado en ese trono? Dice la palabra que la gloria es tal que el cielo y la tierra huyeron de su presencia. Huyeron de su presencia. Si el cielo y la tierra pueden tener el temor suficiente y el respeto suficiente y el pavor, tremendo pavor por la gloria de Dios, ¿quién va a poder mantenerse en pie sabiendo que es culpable delante del trono de Dios? ¿Quién va a poder permanecerse erguido y firme delante de la gloria magnífica de Dios cuando ves que todas las cosas pasan a tu lado porque huyen de la presencia poderosa de Cristo? Creo que muchos se van a agarrar las cabezas y se arrodillarán y tratarán de meter sus cabezas en un agujero del temor que van a tener. Cuando sus conciencias sucias les digan, es demasiado tarde. Eso tú lo vas a experimentar. Yo lo voy a experimentar. Lo va a experimentar mi esposa y lo va a experimentar cada uno de mis hijos. Y tú también. El Papa también. El superintendente de los testigos de Jehová, el más eminente, también. El apóstol fulano de tal, también. Todos van a ser juzgados delante de Dios conforme a sus obras. Y dice la palabra que hay un libro ahí. Y el que no está escrito en ese libro es echado en el lago de fuego. No son cosas que estamos inventando o que se me están ocurriendo. Es lo que dice la Biblia. Pero bueno, eso es lo que dice el texto, ¿no? Hay cosas que yo he hecho y nadie más sabe.
Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a buscar ya en Romanos. Capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice la Biblia? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que mis secretos también van a ser expuestos. Mis pensamientos más sucios, mis perversidades más ocultas van a ser expuestas. Sí. Y todo lo que el pecador cuidó muchísimo de que nadie supiera, que solo él supiera, todo el pecado, todo el engaño, todo pensamiento, toda acción, delante del trono de Dios, todo va a ser expuesto. Así como, haz de cuenta que, vamos a usar un poco la imaginación. No creo que en el cielo hagan videoproyectores, ¿sí? Pero usamos un poco la imaginación. Imagínate que aquellos secretos, pensamientos y cosas que tú hayas hecho, hacer un videoproyector, ¡pum!, y te veas tú ahí, que te estás guardando en un baño, en un cuarto, en un motel con otra persona, viendo por internet pornografía, pláticas obscenas en el Facebook y un montón de cosas que solo tú sabes, mensajitos inmorales en el celular que solo tú sabes. Dice la palabra, todos los secretos van a ser juzgados. Todo va a ser juzgado. Los secretos de los hombres. Ah, caray, entonces tienes serios problemas. Tenemos serios problemas. La necesidad de la salvación es porque nadie va a escapar de este juicio. Y si estás en números rojos, te vas a perder. Si no estás a cuentas con Dios, tú vas a llegar delante del trono de Dios totalmente atormentado por tu mente y por tu conciencia, porque desde antes que el juez diga, es culpable, lanzarlo al lago de fuego junto al diablo y sus ángeles, y escuche los gritos y los tormentos, desde antes que el juez diga eso, tú sabes qué respuesta va a dar ese juez. Tú vas a saber qué respuesta te va a decir. Y el infierno te va a empezar a alcanzar desde tu mente, con tu conciencia remordida. Algunos decían que el gusano que nunca muere, dicen que se refiere a la conciencia que siempre está ahí atormentando. Yo no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que va a haber esa conciencia atormentada. No sé si eso se refiere al gusano que nunca muere, o va a ser un tormento aparte, que va a ser corporal, no sé, en ese cuerpo espiritual que va a sentir dolor, pero nunca va a morir. Dios quiere que le busquemos porque sabe que en esto acaban nuestros días, si no hemos conocido a Cristo. Dios quiere que te salves y que te arrepientas y que creas en Él, no porque tengas religión, porque Él sabe que después de la muerte esto es inevitable y esto es lo que sigue. Hoy es bien fácil decir, véngase a la reunión, reúnete a la reunión, y viene el pecador, y hermano, ¿cómo estás? Ya lo tratamos de hermano, ven, siéntate, ¿y qué? Ponte a servir, ponte a limpiar, ¿sabes tocar? Pues toca la guitarra, ¿sabes cantar? Pues canta, ¿sabes predicar? Pues vas a predicar. No sabemos si se arrepintió, no sabemos si cree en Cristo, no sabemos su testimonio, y lo que es peor, tenemos un pésimo testimonio, y todavía así lo podemos tratar como hermano, y así está en muchos lugares, y cuando estén delante de la presencia de Dios, escucharán las palabras de Mateo 7:21. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado sus diablos, para el diablo y sus ángeles. Nunca les conocí, no les conozco. No les conozco. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Las consecuencias del sufrimiento eterno, Jesucristo las sabe perfectamente. Dice la palabra que el infierno no fue diseñado para el ser humano. El infierno, escúchalo bien, no es un lugar diseñado para el ser humano. Cuando digo infierno, hablo del lugar de perdición absoluta del ser humano. No hay punto intermedio, no existe el purgatorio. No existe el purgatorio donde vas a sufrir un poco y luego te van a limpiar. Eso no existe. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Ya vimos que en el juicio vas a ser juzgado conforme a tus obras. Y conforme a lo que ahí esté registrado, si te arrepentiste o no te arrepentiste, vas a ser lanzado o vas a ser subido a la gloria. Una de dos. Ahí nadie va a poder decir, Señor, es que mi abuelito era predicador,
Es que mi papá era predicador. Dios no tiene nietos. Dios no tiene bisnietos. Dios tiene hijos. Y si tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela eran hijos de Dios, no significa que tú seas hijo de Dios. El hecho de que sea hijo de Dios no significa que mis hijos en automático sean hijos de Dios. Ellos también tienen que buscar a Cristo. Tienen que arrepentirse. Tienen que conocerle. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de este juicio. Vamos a ver Mateo 7:21, así rápidamente, ya que lo hemos mencionado. Mateo 7 dice rápidamente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y los que dicen Señor, Señor, no están en las cantinas, no están en los prostíbulos. Ellos no están Señor, Señor, no. Los que dicen Señor, Señor están en los templos, están en las iglesias. Ahí están los que dicen Señor, Señor, los que invocan su nombre. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, tiempo futuro, en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día muchos me dirán. Esto es una profecía de Cristo. ¿Tú qué puedes entender por este versículo? Que en el día final muchos van a llegar delante de Dios con un engaño. Hay gente que llega ya sabiendo que está mal. Hay algunos que llegan que su engaño es tal, su engaño va a ser tal, que van a esperar escuchar la voz de Dios que le diga: oh hijo, pásale mi hijo, tú que profetizabas mucho, tú que sacabas demonios, pásale, pásale. Y nadie entra al cielo por profetizar, ni por predicar, ni por sacar demonios. Solo se entra al cielo aquel que se arrepiente y hace la voluntad de Cristo, nada más. Obedece a Cristo. Apártate de mí, le dice, hacedor de maldad. Ser seguidor de Cristo no tiene nada que ver con seguir practicando lo que está mal. Vamos a ver entonces a qué se refiere con el castigo. ¿Cuál es el castigo? Ya hablamos de que Dios no quiere la muerte del impío. Ya lo dijimos. No, Dios no quiere eso. Puede ser inevitable para muchas personas que son obstinados. Pero sin embargo puedes ver que el carácter de Dios y el corazón de Dios no quiere, no tiene sus deseos. No tiene Él esos deseos. Ya vimos que el juicio es inevitable. Ya vimos argumentos. Y ahora vamos a ver características, breves características, rasgos que nos da la Biblia de lo que es este castigo. Vamos a ver allá en Mateo 24. Mateo 24, versículo 48 en adelante. Dice la Biblia, Mateo 24, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y a aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El contexto de qué está hablando. Está hablando de la venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre. Los que tienen una versión Reina Valera van a poder que en sus Biblias dice al principio del tema, la venida del Hijo del Hombre. Y en la venida del Hijo del Hombre, ¿qué se refiere? Que Cristo va a volver por segunda vez, y cuando vuelva, como estés, así te va a juzgar. No va a ser de que venga Cristo, ay sí, ahora sí me arrepiento, Señor. Va a ser repentino. Y como estés, así te quedaste. Así te quedaste. Si estabas obedeciendo a Cristo, recibirás la salvación. Pero si estabas obrando lo malo, como dice el texto, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe.
Y la hora que no sabes va a venir, y es mejor que estés buscando a Dios desde ahorita y vivas en esa búsqueda continua para cuando venga el Señor estés seguro que a la mera hora querer hacer algo y tú vas a ver que es imposible hacerlo. Este hombre dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir. Yo soy un siervo de mi Señor y tengo consiervos, tengo compañeros que sirven al mismo Señor que yo, pero Él tarda en venir. Y como tarda en venir, empieza a golpear, empieza a comer, empieza a beber con los borrachos, empieza a abusar de su cargo. Empieza a abusar de su cargo, y a lo mejor si él supiera que el amo está viniendo, arreglaría las cosas y se presentaría como sin tacha delante de su amo. Pero el texto es claro, que dice que va a venir a la hora que éste no espera. Y cuando venga la hora que éste lo espera, dice, lo castigará duramente. Está hablando de los tiempos del fin. ¿Por qué lo va a castigar duramente? Y pondrá su parte con los hipócritas. Hay una mujer que se llama Marietta Davis, si no me equivoco. No sé si alguien ha escuchado hablar de ella. Marietta Davis. Ella escribió un librillo muy pequeñito, y su librillo se llama ¿Cómo será el infierno para muchos cristianos? ¿Cómo será el infierno para muchos cristianos? Y solo el título te sorprende. ¿Cómo que el infierno para cristianos? Los hipócritas. Los hipócritas. Aquellos que de alguna manera daban la apariencia de servir a Dios, pero realmente en su conducta cristiana abusaban de la gracia, abusaban del perdón de Dios. Creían que podían pecar, hacer y deshacer. Total, Dios los va a perdonar cuando Él venga. Y no es así. Y ella en su pequeño librillo tiene una sección de cómo va a ser la condenación para los hipócritas. Y es espantoso lo que tú lees ahí. Es espantoso. Supuestamente seres, personas que están en los fosos y en las cavernas del infierno, atadas con cadenas de manos y pies como crucificadas, y los demonios atormentando y recibiendo la llama y no pudiendo zafarse de ellos. Es el pecado de muchos impíos, el castigo de los lujuriosos, de los fornicarios, de los adúlteros. Son tremendos los tormentos que ahí describe. Pero los tormentos de los hipócritas es una imagen grotesca. Un montón de gente como en una reunión así como esta, todos sentados, y un pastor también hipócrita que los perdió a todos, que no les predicaba la verdad. En vez de decir palabras, hacía ruidos grotescos, como de un animal que estuviera muriendo. Y todas las personas se horrorizaban y decían: por tu culpa estamos aquí, por tu culpa. Y cuando más gritaban, se encendía el castigo desde por dentro de ellos, y sufrían, y su llama se encendía, y todos gemían y lloraban juntos. Dice la palabra que muchos hombres y muchas mujeres en el infierno por el pecado de la hipocresía van a ser castigados no levemente. Dice la Biblia, duramente. Ser castigado por Dios es espantosísimo, porque la Biblia dice que es espantoso, es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo, en manos de Dios vivo. ¿Qué temor tendría una hormiga si se pusiera en tu mano, si te pica la palma de la mano, si estuviera consciente en dónde está parada y te acaba de picar la mano? Pues así es el pecador con Dios. Está ofende y ofende y ofende a Dios, peca contra Dios, peca contra Dios. Dios le invita: arrepiéntete, no quiero que te pierdas. Y está dale y dale y dale y dale. No sabe que la ira de Dios caerá repentino contra él. Dios quiere nuestra salvación. Y dice la palabra que cuando la gente no le busca seriamente y quiere jugar con Dios, quiere dar la apariencia de jugar con Dios, en el infierno su castigo va a ser muy, muy severo. El infierno no es cualquier cosa. Una vez un hombre dijo: el infierno es un lugar terrible y es un lugar horrorosísimo. ¿Sabes por qué? Dice: porque la ira de Dios va a estar ahí. La presencia de Dios en todo su enojo y todo el ardor de su ira está ahí. Está ahí. ¿Sabes qué difícil es para el Padre decidir que te mueras en una circunstancia como esta? No le gusta, porque tú eres su creación. Dice la palabra que Él te formó en el vientre de tu madre. Le conozcas o no le conozcas, le ames o no le ames, Él es tu Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Y cuando eres un bebé, te dio unos padres que te cuidaron y te alimentaron y te sustentaron. Y de alguna u otra manera, hasta aquí sigues el día de hoy. Y Él te cuidó. Y Él es tu Dios. Le ames o no le ames.
y te debes a Él. Le debes tu vida a Él. Y entonces es muy difícil para Dios decidir que Él te formó desde pequeño y te conoce desde pequeña. Es muy difícil decidir para Dios tenerte que mandarte en el infierno y que sufras tu castigo merecido. Es muy difícil. ¿Sabes qué lo movió a rescatarnos? Compasión. Pero Él no puede decir, ya, se cancela el infierno y ya está. No puede decirlo porque Él es justo. Él es justo. Él tuvo que hacer que toda su ira caiga sobre otro inocente, que es el Señor Jesucristo. Lo que tú merecías recibir y lo que yo merecía recibir y lo que merecemos recibir aún en el infierno, el Padre lo descargó en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo en la cruz. Para que tú seas salvo, para que yo sea salva. Es muy difícil para el Padre decidir condenar a la gente, en el sentido de que Dios siente dolor cuando castiga. Pero también a Dios le dolió ver a su Hijo torturado por tus pecados. ¿Todo para qué? Para que mucho agarre la gracia de Cristo y la utilice como tapete y le dice, toma tu gracia, Señor, aquí está tu gracia. Y le dé la espalda y siga su vida como si nada. Dios quiere que le conozcamos. Dios sabe que la búsqueda de Dios es algo muy serio, porque es nuestra salvación. Es nuestro pase a la libertad. A ser salvos del pecado, del castigo eterno. El castigo del infierno va a ser duro, severo, difícil de soportar. ¿Cuántos años? ¿1 año? 2 años, 3 años, 4 años. ¿Tú sabías que diario, todos los días, decía las noticias en la radio, todos los días muere gente por homicidio aquí en México? Solo en México, no en todo el mundo. Todos los días una persona muere por homicidio. ¿Y tú sabías que mueren personas por cirrosis hepática en todo México? Ahora imagínate cuántas personas mueren por diferentes circunstancias, accidentes, robos, violaciones, ultrajes, abortos. Pero vamos a hablar de los que pecan, de los pecadores que mueren todos los días, mueren por vejez, por enfermedad. En el infierno todos los días las almas están lloviendo, 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 lloviendo. Nuevas almas están cayendo ahí. Esta mujer decía en su libro que de repente veía el foso del infierno ardiendo y las almas, y siempre es como una lluvia cayendo y cayendo, y eso que caía no eran gotas, ni eran gotas de fuego, eran almas que bajaban, que desde su caída ya estaban ardiendo, desde su caída ya estaban ardiendo, hasta caer en el pozo del infierno, pero que de repente escuchaba un rugir tremendo, un rugir espantosísimo, y podía ver que de repente caía una gran torrente, se intensificaba esa lluvia y caía una gran cantidad de torrente. Es cuando decía que pasaban tragedias mundiales, tsunamis, terremotos, y muchas personas morían sin Cristo. Caían las personas en el infierno. Buscar a Dios realmente sí es muy serio. Buscar tu salvación, Cristo lo vio muy serio. ¿Cuánto cuesta salvar a ti, a ti, a ti, a ti, a mí? ¿Cuánto le cuesta salvar? El precio, el Padre dice, es que mueras, hijo. Que alguien perfecto como nosotros, como tú, entregue su vida por ellos. Jesús, ¿no crees que dijo, está bien, Él dio mi vida? Jesús dice, mi vida, dice Jesús, a mí nadie me la quita. O sea, a Jesús que se crucificaron en la cruz, no lo crucificaron porque fueran más fuertes que Él. Él entregó su vida. Él dijo, yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles, que son 70,000 ángeles. Yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y vendrían y me rescatarían. Jesús le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, ya me hubieran rescatado mi gente. Pero no fue una decisión sencilla. ¿Por qué? Porque al momento de que el cual iba a empezar su martirio por nosotros, Jesús estaba orando, rogándole al Padre, si era posible, pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre para contigo? Que te salvaras.
Si el padre dijera, no vale la pena, hijo, no se van a convertir. No vale la pena, hijo, porque aunque se convirtieran millones, 16 millones de personas, no va a valer ni siquiera una de tus gotas, hijo. No vale la pena, se cancela la obra de la gracia. Nos quedaríamos perdidos. Ni siquiera estaríamos en este lugar. Ni siquiera nos conoceríamos. ¿Quién sabe qué sería este mundo? Sería, creo que 100 veces peor de lo que es ahora. Pero Cristo vino a salvar. Cristo vino a que seamos rescatados. Cristo truncó la obra de la maldad del diablo en este mundo. ¿Para qué? Para que se levantaran nuevas generaciones que conocieran a Cristo. Y esto lo que lleva a la contraria del camino de la maldad de esta sociedad, de este país, de este mundo. Es salvar personas, salvar gentes. Vamos a ver otro punto. Vamos a ver Mateo 25. Allá cerquita. Versículo 30. Otra característica. Dice, y al siervo inútil. Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. O sea, es un lugar también de oscuridad y de tinieblas. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es llorar hasta crujir los dientes? ¿Qué tipo de dolor tienes que sentir para que estés llorando con los dientes cerrados y se escuche el rechinar de tus dientes? ¿Qué tienes que sentir? ¿Qué clase de dolor tienes que experimentar para que en el infierno estés tratando de soportar el dolor? Echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Ahí la gente dirá y lamentará. Pero será demasiado tarde. ¿Querrá esto Dios para ti? No dice la palabra como leímos en el principio. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Dice la palabra que Él no ha venido esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él quiera verte sufrir así. Él quiera verte lamentarte y rechinar los dientes de dolor, gimiendo y llorando por tanto dolor. Oh Dios, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Y sientes un tormento cada vez más intenso. Un tormento cada vez más intenso. Lugar donde pises te arden los pies. Lugar donde tocas te arden los pies. El aire que respiras ahí te va a quemar por dentro. Las palabras que saques te va a atormentar tu garganta. Y si alguna vez conociste a alguno que no conociste de Cristo, te va a perseguir y te va a estar diciendo por tu culpa. Y si podría, te mataría 100 veces en el infierno. No es que vayas a morir, pero yo me imagino el infierno como la peor de las cárceles de la eternidad. En la cárcel nadie se ama. Bueno, hablado de los que... No estoy hablando de que hay un templo allá adentro, cristianos allá adentro. Si tú hablas de las cárceles o de las peores cárceles del mundo, ahí no hay hermandad, ahí no hay fraternidad, ahí no hay apoyo entre ellos. Ahí tienes que cuidarte tus espaldas. Y en el infierno va a estar lo peor de la sociedad, incluyendo al diablo y sus demonios. Qué terrible lugar va a ser ese. Qué terrible lugar va a ser ese. ¿Te gustaría caminar en tinieblas, en oscuridad, con el tormento a tu alrededor y escuchas al diablo tras tus espaldas diciéndote, tonto, eres un tonto, preferiste el pecado, ahora estás aquí y jamás vas a salir de aquí? ¿Eso quieres? Dios quiere que le busquemos con todo el corazón, porque de eso nos quiere rescatar Él. Mateo 25:42 dice la Biblia: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos
al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuánto dura el infierno? 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 100 años, 1.000.000 de años. La palabra dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Dice que es al castigo eterno. ¿Sabes qué es eterno? No tiene principio, no tiene final. No tiene principio, no tiene final. Castigo eterno. La característica de este tormento y esta condenación es que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Si tú mueres sin Cristo, será demasiado tarde. Si alguno tiene a Cristo en su vida, si alguno tiene a Cristo en la fe, en Él, como dirían los apóstoles, ¿no? Tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, no es cualquier cosa. Que Jesucristo te salve de esto, no es cualquier cosa. Dice también que es un lugar de tinieblas. Vamos a ver Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Ya me lo vamos a acabar, vamos a la mitad. Apocalipsis 21:8. Dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, un cobarde es que le da miedo tomar decisiones por el que le va a decir su vecino, que le va a decir sus compañeros de trabajo, que le va a decir su papá, que le va a decir su mamá, que le va a decir esto, lo otro. Los cobardes. Un incrédulo, ¿qué es? Que no cree, no confía en Dios, no deposita su confianza, le da mucho trabajo obedecer a Dios por falta de fe. Los abominables, los que hacen cosas muy sucias. Los homicidas, los que matan gente con arma, con pistola, o que odian gente, aborrecen gente, no pueden ver gente, porque Cristo dijo que si alguien aborrece a su hermano es homicida. Los fornicarios, las relaciones sexuales premaritales, también incluye masturbaciones, otro tipo de cosas. Hechiceros, pues hechicería no hay mucho que explicar, ¿no? Consulta de brujos, tarot, tarjetas. Los idólatras, adoración de imágenes, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que en el infierno, si un Osama Bin Laden no se arrepiente, que mató miles de personas, ahí va a estar. Pero también va a estar ahí un mentiroso. Si un violador, ahí va a estar. Pero también va a estar allá un cobarde. De hecho, la lista empieza con los cobardes. ¿Y la característica cuál es? Es un lago de fuego que arde y azufre. El azufre, ¿sabes qué es el azufre? Es un olor pestilente. Es un olor desagradable, pestilente. Creo que es peor que oler un animal muerto, podrido de días. El azufre. Y en el infierno, todo el entorno, todo el ambiente es muy desagradable. Como si caminaras entre muertos. El olor a azufre te va a atormentar. ¿Sí? Y vamos a ver por último una de las partes de la Biblia que más detalles tiene sobre este lugar. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, gastaba mucho dinero en comidas. Muy rico. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades,
alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Muchos dicen, o los testigos de Jehová dicen, que esto es una parábola. Y no es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Porque todas las parábolas no mencionan nombres. En ninguna parábola se mencionan nombres. Y en cambio aquí, en esta historia, que yo no sé si Cristo lo estaba viendo cuando Él estaba en el cielo, o lo estaba viendo cuando Él estaba caminando en la tierra, antes de su crucifixión, menciona el nombre de Lázaro, menciona al padre Abraham. Y normalmente las parábolas es un hombre salió a sembrar la semilla, ¿no? El grano de mostaza y cosas así, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos. A uno le dijo: ve, haz esto, aquello, no lo hizo, etcétera. Siempre se mencionan personajes generales, pero aquí el rico y Lázaro se mencionan nombres. Está hablando de personas. Y para empezar dice el versículo 22: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este mendigo murió en la puerta del hombre rico. Y dice la palabra que los ángeles vinieron por él y se lo llevaron. Murió también el hombre rico y fue sepultado. ¿Sí? Mientras el otro se muere en la puerta de una casa, porque no tenía quien lo entierre, a lo mejor lo metió en la fosa común. El otro fue sepultado, y como era un rico, pues a lo mejor con muchos honores, ¿no? Con mucha pompa, con mucho lujo, ¿no? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Estando en tormentos, él levanta sus ojos, como dando a entender de que él hace la expresión y se ve rodeado de una prisión inmensa. Y me hace creer que es tan inmensa, porque dice la palabra, o tan grande, dice: alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Los vio de lejitos, los vio de lejos, y los pudo distinguir. Y a lo mejor era tan lejos porque él, cuando les hablaba, dice, dio voces. Dio voces, ¿qué es? Es levantar la voz, es gritar: Padre Abraham, Padre Abraham, Padre Abraham. Dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga y me lo remoje mi lengua, porque estoy ardiendo en esta llama. Está gritando. Y desde lejos están hablando. Va a ser muy difícil esto. ¿Por qué? Porque en el infierno es en un abrir y cerrar de ojos. Estás cerrando tus ojos en este mundo. Tu cuerpo está exhalando el último aliento de vida, y apenas los estás cerrando, los estás abriendo en el infierno o en la eternidad, sea bueno o sea mala. Así es esto. ¿Sí? Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea, compadécete de mí. Y seguramente los veía más cómodos que él, definitivamente. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿En dónde estaría él parado? ¿Cómo es la escena donde él se estaría moviendo? Como si fuera un horno, ¿sí?
como si fuera una hormiga dentro de un horno de un panadero con las leñas ahí ardiendo y caminando entre ceniza. Caminando entre ceniza, caminando entre fuego, entre lava, qué sé yo. Caminando ahí y siendo atormentado. Dice, y está el tormento que su boca, su garganta, su lengua está seca. O sea, hay una ansiedad muy fuerte, muy tremenda, que nunca se va a saciar. Nunca. No va a haber ni la más mínima pizca de consolación en el infierno. Escucha esto, ni la más mínima pizca de paz, porque ni siquiera se le permitió a Lázaro hacer esto, así, y en la punta de su lengua, un poquito de satisfacción. En el infierno es demasiado tarde para recibir compasión, es para recibir misericordia. La misericordia la recibes hoy. La compasión la recibes hoy. Y Dios te la ha puesto así en bandeja de plata. Ven y arrepiéntete, deja tus pecados, búscame. No lo haces. La compasión la recibes en tu vida, no cuando ya sea demasiado tarde. Es un tormento muy fuerte, muy agudo. ¿Sí? Dice el texto. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está puesta entre nosotros. Qué terrible va a ser para los que se pierdan estar en el lado del tormento y ver de lejos el paraíso, ver de lejos a tu primo, a tu hermano, a tu padre, a tu madre que sí confiaron en Cristo, y verlos ahí, después a lo mejor estaban enfermos o enfermas, pero ya con Cristo consolados a sus pies, y digas: Padre mío, ayúdame, mamá, ayúdame, hermano, ayúdame. Demasiado tarde. Y tú sabes que estando ya lejos, tuviste tu oportunidad de estar con ellos y no la aprovechaste. ¿Qué será peor? ¿Vivir todo el tiempo con ese remordimiento o con el fuego eterno? Dios quiere que estemos con Él. Dice el texto: hay una grande cima que está puesta entre nosotros. Es imposible salir de ahí. Por eso no es cierto eso de que voy a ir con el brujo para que me diga qué quiere mi abuelita, porque no sé qué quiere mi abuelita, ¿no? O voy a ir con el brujo o con la bruja porque mi papá, cuando se murió, dejó enterrado un tesoro, y el brujo va a llamar al muerto y va a hacer que venga el muerto, etcétera, etcétera. Por eso también lo de Hanal Pichán está mal, de consultar a los muertos. Tu ofrendita, su vasito de agua. ¿Por qué? Porque cuando venga de su tumba va a tomarse su agua, y luego resulta que el agua ahí sigue, la terminas tirando. Del infierno nadie sale. Nadie sale. ¿Sabes cuántos están gritando querer salir de ahí? Todos los que están ahí adentro. Todos. Pero de ahí nadie sale. Por eso Cristo quiere salvarte hoy. ¿Para qué? Para que no sea demasiado tarde. Ahí ya no hay oportunidad de salir. La salvación no es entrar ahí y te saca de ahí. La salvación es desde ahorita, para que no caigas ahí. Es como caminar así en tu vida. Cuando naces, empiezas a caminar. Cuando tú naces, empiezas a caminar. 15 años, 17 años, 30, 40, 50, 60 años. Te llega la muerte. Y cuando caes en el infierno sin Cristo, te pierdes. Pero si tú empiezas a caminar 15, 16, 21, 23 años, 25 años, llega Cristo a tu vida, te arrepientes de corazón, crees, 26, 30, 40, 50 años, mueres. La gracia de Cristo hace esto y te lleva a la gloria. La bondad de Dios es lo que te salva. Tu fe es lo que te salva, para que no caigas en ese lugar. La salvación no es caer y ser rescatado de ahí. La condenación ya está, todos vamos para ahí, todos íbamos para ahí. Cristo, cuando viene a nuestras vidas, es que desde ese momento somos salvos. Somos salvos desde que Cristo está en nuestras vidas, no desde que vamos a morir. Somos salvos si Cristo viene, y los que están en Cristo se van directo con el Señor. Se van directo con el Señor. No hay proceso
que siga, es en automático. Así como cuando Lázaro murió, seguro Lázaro estando ahí totalmente enfermo, lastimado, venían los perros, le lamían las llagas, sufría, débil. A lo mejor cuando salía el rico, le decía: Señor, usted busca a Dios, arrepiente de sus pecados. Pues no le hacía caso, un pobre muerto de hambre, no le hacía caso. Pero este hombre de alguna manera fue justificado. Dice, vean, aquí viene otro tipo de tormento. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que envíes a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿Qué les va a testificar si Lázaro pudiera salir del paraíso? Que toque la puerta de sus familiares y le abre la puerta. Sí, diga: soy Lázaro. Lázaro, el que estaba aquí en la puerta. Sí, soy Lázaro. ¿Cómo es que estás aquí y no te moriste? Sí, pero volví a la vida. ¿Y por qué no volviste a la vida? Pues porque me mandó su hermano. Fíjense que su hermano está en el infierno ahorita y está sufriendo muchísimo, y me encargó que les diga a ustedes para que no vayan a ese lugar. Abraham dice: si no obedecen al Moisés y a los profetas, tienen Biblias, si no le hacen caso a esto, aunque se levante uno entre los muertos, no van a creer. Ah, sí, está bien, muchas gracias, lo voy a considerar, porque está hablando de la dureza del corazón del hombre. Dice la palabra en el versículo 28: para que no vengan ellos también a este lugar. Él no quería que sus hermanos fueran a este lugar. Él sí sabía que estando allí hay recuerdos. En el infierno hay recuerdos. También en el cielo hay recuerdos. No se te borra la mente, ¿no? Hay recuerdos. Y te vas a acordar de todas las oportunidades. Te vas a acordar de todos tus familiares que caminan al mismo destino que tú. El hecho de que ellos también deseen que no vayan allá no significa que sea una obra piadosa. ¿Por qué no te preocupaste por ellos cuando estabas en vida? ¿Por qué no buscaste primero tú a Dios para que tus amigos, tus familiares no vinieran a ese lugar? Abraham le dijo a Moisés: ya los profetas tienen. Es como que nos dijera alguien: tienen Biblias. Imagínate, si Abraham le dijo al rico: tienen a Moisés y a los profetas, estaríamos hablando de una fracción de la Biblia como esta más o menos. Ahora resulta que muchos están en el infierno y tenían a Moisés, a los profetas, a los salmos, a Jesucristo mismo y a todos los apóstoles, toda la palabra entera, y no hicieron caso. No hicieron caso. Por eso es importante buscar a Dios, porque la responsabilidad del infierno es muy grande. Dice: y Abraham dijo a Moisés: a los profetas tienen, óiganos. Y entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o tampoco se van a convencer, aunque algunos se levantaren entre los muertos. Así es la condenación eterna. Así es la condenación eterna. Vamos a Romanos capítulo 2. Y mientras pasa el tiempo y no hay arrepentimiento, ¿qué sucede? Bueno, ya sé que me tengo que arrepentir. Ya sé que Dios vino a salvarme. Pero ¿qué pasa mientras el tiempo sigue y uno no se vuelve a Cristo? Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, no quiero buscar a Dios un día, no sé, 15 años, sigue a Cristo, quiero. Atesoras ira. Es como que vayas al Banco Azteca con tu guardadito y metes tus 20 pesos, tus 100 pesos. Y al siguiente día, buscar a Dios, tampoco, otros. Y así, pum, 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 pum. Pero la diferencia es que para con Dios, pero por tu dureza, o sea, duro de corazón, un corazón que no se quiere arrepentir, ¿qué haces? Atesoras
te haces un guardadito, tú mismo, tú solito. No el diablo te lo hizo, no los demonios te lo hicieron. No vas a recibir un peso de la ira más fuerte que otros, porque ahí el diablo estaba ahí procurando tu castigo, no, sino que tú mismo atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que toda la ira que vayas a recibir, ni más ni menos, es lo que mereces. Es lo que merece la gente, ni más ni menos. Dice la palabra también, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Contencioso qué es? Alguien que discute, ni siquiera tiene fundamentos a lo mejor, pero no quiere, es contender. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. O sea que si yo me aparto de Dios, aunque yo les haya predicado aquí tantos años, yo también me voy a perder. ¿Sí? Vamos a terminar Ezequiel 33. Versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo. Dios no hace excepción de personas. La justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. Bueno, y si me doy un permisito y resulta que mueres en ese momento, la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. Y la impiedad del impío, los pecados del pecador, no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. Así como la justicia de una persona que está viviendo con Cristo y de repente decide abandonar a Dios o darse un permiso para el pecado y peca y muere, dice Dios, no vale nada. Pero de la misma manera, si un pecador despilfarró su existencia con el pecado y con la inmundicia y en algún momento de su vida decide buscar a Dios, ni sus pecados le serán estorbo. Así como Dios no hace excepción de personas y puede ser tajante en cortar a alguien que peca contra Él, aún conociéndole, cuando alguien se arrepiente, aún dedicándole su vida al pecado y decide buscar a Dios de corazón, dice Dios, si vienes a mí yo no te echo fuera. Él recibe a los pecadores. Él quiere salvar nuestras vidas. O sea que si hemos pecado y queremos buscar a Dios, acerquémonos confiadamente. La palabra dice, no te va a estorbar lo malo que hayas hecho. No te va a estorbar. Lo malo que hayas hecho, no te va a estorbar. Acerquémonos confiadamente a Dios. Dice, ni la impiedad del impío le será estorbo en el día que se volviere su mal camino, de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Qué precioso es Dios. ¿No dice la palabra que Él no quiere la muerte del que muere? Así es. O sea que cualquiera que quiera buscar a Dios ahora, ya, puede acercarse confiadamente y decir, Señor, ayúdame a vivir una vida
abandonando el pecado. Vamos a orar para terminar. Hoy hemos hablado de la perdición y la esperanza de la salvación. Hoy hemos hablado de la perdición, de la condenación y de la esperanza de la salvación. Eso viene a través del Padre en Cristo. Cuando Cristo dijo: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, creo que podemos entenderlo mejor con este pasaje de Ezequiel. En el día que el pecador decida volverse de su impiedad, todos los pecados que haya cometido no le serán estorbo. Jesucristo no le va a decir: vente, te atiendo otro día. No le va a decir: vente, te atiendo después. Jesucristo va a recibir. Él está aquí hoy y Él ama a la humanidad. Él ama a la humanidad. Él te ama a ti, Él me ama a mí, por eso Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él no quiere que vayamos a ese estado. Muchos dicen: el cristianismo es manipulación mental. Hace que la gente tenga miedo de un infierno, o que Dios se enoja mucho, para que la gente crea en sus mentiras, para que la gente se vuelva a su religión. Yo te puedo decir que no es así. Los que caminan con Cristo no caminan por miedo del infierno. Los que caminan con Cristo caminan por la gratitud que tienen hacia Cristo, de su salvación y de su muerte en la cruz por nosotros. Si nuestras vidas cambiaron en algún momento, si tu vida cambió en algún momento en Cristo, no fue por tu miedo de irte al infierno, fue porque alguien alguna vez te diste cuenta que murió por tus pecados sin merecerlo. Él murió por tus pecados, por todos tus pecados, por todos tus pecados. Aún los más secretos y los más viles, todos están pagados en la cruz de Cristo. Jesucristo murió por todos tus pecados. Con su sangre Él limpia nuestras maldades. Si creyeras y confiaras en Él, podrías experimentar y saber qué tan grande es el amor de Dios. Si creyeras lo que hoy has escuchado, si tan solo creyeras de verdad, Él no quiere verte sufrir. Él no quiere verte perdido, perdida. Él quiere que le busques. Él vino por ti, por mí. Él vino para salvar tu alma. Él no vino para tratar de convencerte por qué debes de seguir a Él y luego morir por ti. Él ya murió. Él ya se entregó. Si lo quieres entender o creer, realmente ya es asunto de cada uno de nosotros. Caminar en Cristo, ¿qué es? No es nada místico, ni nada oculto, ni nada extraño. Simplemente y sencillamente es caminar con esa convicción que Jesús sí vino hace casi 2000 años, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, y este Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros, para que le conozcas,
Vamos a meditar en el canto. Si quieres orar, ora a Dios y dile a Dios que te ayude. Los hermanos, las hermanas, oren también.